la señal antes de que todo el mundo haya vuelto. Después de la interesantísima mesa redonda que hemos presenciado todos, iniciamos la serie de conferencias y de ponencias con la primera conferencia plenaria del Congreso, a cargo de la profesora Amelia Gamoneda Lanza, de la Universidad de Salamanca. Es para mí un gran placer y un privilegio el tener que prologar este momento que seguramente todos los que conocen el trabajo de la profesora Gamoneda esperan con mucho interés. Lo haré en pocas palabras para no producir distorsiones en el programa, pero con plena conciencia de que la labor de la profesora Gamoneda se merecería estar mejor y más detalladamente glosada. Lo haré en primer lugar para el público rumano, por lo que me disculpo con los que conocen todos estos detalles relacionados con su trabajo, pero también para todos los demás que a lo mejor no han tenido tiempo para leer los datos bibliográficos que existen en la página web del Congreso. La profesora Amelia Gamoneda es profesora de literatura francesa en la Universidad de Salamanca y ha trabajado durante largo tiempo en la literatura centrada en el cuerpo, en las metáforas del cuerpo, en el cuerpo como signo, ¿no? Todo esto en el trasfondo teórico de la semiótica poética. El resultado de este periodo de investigación y de trabajo han sido algunos libros dedicados a Marguerite Duras, La textura del deseo, de 1995, y Merodeos, narrativa francesa actual, de 2007, así como medio centenar de artículos en revistas y libros españoles y franceses. Las líneas de investigación mencionadas han desembocado en la consideración del pensamiento poético a la luz de las ciencias cognitivas y de los recientes avances de la neurociencia. A esto se debe la publicación en 2016 del libro Del animal poema y el trabajo, la actividad de dirección de volúmenes colectivos como Espectro de la analogía, de 2015, donde se incluye su estudio titulado Resistencia y flexibilidad de la analogía, modelos científicos y cognición. Eso me parece un título muy interesante que va, digamos, a los fundamentos de la disciplina teórica literaria, las teorías de la literatura moderna. También el volumen colectivo Inscripción littéraire de la science, de 2016, dirigido junto con Víctor Bermúdez. Como una continuación lógica de las experiencias mencionadas, empezará en la trayectoria profesional de la profesora Gamoneda el desarrollo de una nueva línea de investigación sobre la confluencia de la literatura y de la ciencia. Creo que este momento se podría situar en el tiempo hace unos 10, 12 años, ¿no? O quizá más, ¿no? Sí. Dentro de esta perspectiva, la profesora Gamoneda dirige el grupo de investigaciones Ilicia y junto con sus colaboradores ha llevado a cabo, en tanto que directora, varios proyectos como por ejemplo ámbitos interdiscursivos, transferencias conceptuales y procesos semióticos, y también lenguaje, ciencia y epistemología. Sigue en la existencia profesional de la profesora Gamoneda esta actividad dedicada a la coordinación y edición de números monográficos de revistas, números dedicados a difundir el pensamiento cognitivista aplicado a la literatura actual. Y en este sentido mencionaría el número de la revista de Occidente, el número de julio-agosto de 2016, titulado Metáfora y Ciencia, el número monográfico de la revista El Cuaderno de 2017, titulado Literatura y Ciencia, y más específicamente sobre epistemocrítica, por tanto sobre la circulación de los saberes dentro de la obra literaria. Ha dirigido recientemente el monográfico con título La epistemocrítica en España. Se trata del número
del número 16, creo, de 2017 de la revista Epistemokritik. Y a esto debería añadir el último número monográfico, el de la revista Arbor, titulado Humanidades y Pensamiento Científico. Se trata de un número coordinado por Miguel González de Ávila, donde la profesora Gamoneda contribuye con un estudio fundamental sobre la problemática teórico-crítica que define el dominio al que se dedica. Amelia Gamoneda es una de las voces esenciales de la epistemocrítica europea y a través de sus trabajos y junto con sus colegas y colaboradores de Ilicia, algunos como Francisco González, al que todavía no he tenido el placer de saludar, están aquí, representa, por tanto, junto con los miembros de su grupo, la dimensión hispánica de esta perspectiva, que seguramente producirá aperturas teóricas interesantes y cambios significativos en la manera en que reflexionamos sobre los procesos de creación y sobre la obra literaria como objeto autónomo igualmente. Tendremos pues el gusto de escuchar a continuación la conferencia titulada Gesto de la lengua, la inscripción biológica del lenguaje poético, que por lo que hemos podido comprobar proyecta un arco en el tiempo en que se desarrolla esta rica experiencia de investigación, porque la conferencia parece reunir la problemática del cuerpo-signo con la relación entre el lenguaje de la poesía y los modelos epistémicos de la biología, de la etología también. Por tanto, lo que no, ya lo voy a decir más, y la invito a la profesora Gamoneda a presentarnos su tema. Muchas gracias por tus palabras, Mianda. Buenos días a todos, y es para mí un honor intervenir en este congreso y traer hasta la Universidad de Bucarest una muestra de los estudios de mi Universidad de Salamanca, los que se hacen en torno a la literatura y la ciencia. Y represento aquí al equipo de investigación Ilicia, Inscripciones Literarias de la Ciencia, que reúne una parte significativa de los investigadores que en España se ocupan de este tema. Y agradezco a los organizadores de este congreso la invitación realizada, no solo personalmente, sino también en nombre de nuestro equipo. Y espero que nuestra colaboración sea larga y fructífera. El interés que presenta el lenguaje poético en el contexto de las proyecciones de la ciencia en la literatura, que es el de este congreso, no va a justificarse en esta intervención mía a través de la materia científica tratada por la poesía de un poeta o transducida en ella de algún modo. Mi intención es abordar la propia naturaleza de lo poético mediante su inscripción en una teoría científica, la teoría darwiniana de la evolución por selección natural. Debo hacer algunas precisiones preliminares. Concibo el lenguaje poético como un modo lingüístico de manifestación de conocimiento humano en el que la univocidad conceptual y la armazón discursiva incluyen momentos menos conclusivos del pensamiento y, por tanto, más sensibles a procesos mentales en los que está presente la condición del poeta como ser dotado de un cuerpo perceptor, dinámico y habitante de un mundo. Mi objeto de reflexión es, pues, el lenguaje poético en cuanto modo de conocimiento y comunicación de dicho conocimiento, un modo no asimilable al lenguaje usual por cuanto tiende a acudir directamente a la experiencia, evitando al menos parcialmente la mediación del pacto en torno al signo lingüístico. A mi entender, este modo poético se generalizó en la poesía moderna a partir del XIX, convirtiéndose precisamente en dirimente de lo poético. Aunque también es cierto que a lo largo del último siglo y medio la manifestación de este modo de conocimiento ha ofrecido diferente graduación en función de corrientes poéticas y poetas, y que, en lo que a la poesía española se refiere, alguna tendencia de los últimos decenios, como la paradójicamente llamada poesía de la experiencia, ha presentado disoluciones de baja concentración. La teoría de la evolución de Darwin es un instrumento para pensar la continuidad entre la materialidad y el sentido, entre lo sensible y lo inteligible.
cómo la selección natural ha desembocado en el pensamiento inteligente del humano, cómo una adaptación de los organismos al medio termina suscitando la comprensión del mismo. Esta es la razón por la que tiene utilidad como modelo para pensar la relación entre los organismos vivos y el lenguaje poético. El giro biológico que las humanidades experimentan hoy en día tiene ese mismo sesgo explicativo, la búsqueda de un continuum entre mundo y mente, entre cuerpo y lenguaje. El programa más actual del saber humanístico, sometido a la presión creciente de las ciencias cognitivas, tiene el máximo interés en remodelar sus objetivos en términos anticartesianos y considerar la estrecha vinculación de la res extensa y la res cogitans. Y en esta misma óptica podría decirse que trabaja el lenguaje poético desde la modernidad, pues trata de convertir los signos lingüísticos bifaces, materialidad y sentido, en un signo que, al modo de una banda de Moebius, constara de una sola cara que topológicamente reuniría un modo mental y un modo físico vivo. Sostiene el neurobiólogo Alain Prochian que el pensamiento es la relación adaptativa entre lo viviente y su medio. Y esta definición de corte biológico viene a señalar que pensamiento tienen los animales en su medio natural, las bacterias en el suyo y también las plantas. Michael Marder, filósofo autor de títulos como Plant Thinking, afirma que la inteligencia es una característica de la vida misma, o más precisamente de los intercambios multifacéticos entre un organismo y su entorno. Esta extensión de la noción de pensamiento, compartida por muchos filósofos y científicos actuales, abarca la zona de lo que nuestra cultura aún cartesiana llamaría como mucho comportamientos instintivos, pero no pensamiento. Sin embargo, la definición del pensamiento como inteligencia del medio, capacidad de modificación del mismo y capacidad de automodificación del ser pensante conviene tanto a las relaciones de los organismos vivos con su entorno como a la inteligencia humana. El hiato que creemos ver entre ambos tiene sobre todo que ver con la concepción estrecha de la inteligencia humana como pensamiento racional fundado sobre un lenguaje de distinciones conceptualmente claras y estables. Ciertamente, el hombre dispone del lenguaje como un instrumento de relación con el mundo de la materia y de los acontecimientos, un instrumento que se interpone en tanto que concepto entre él y el mundo. En el lenguaje, el mundo representado no toca al hombre, la representación impide la presencia. Pero sucede, esta es la hipótesis de partida, que el lenguaje poético levanta esta interfaz y desactiva parcialmente la representación, asumiendo en sí mismo huellas de la materialidad del mundo, es decir, entrando en relación con él, desarrollando un comportamiento asimilable al de un organismo vivo. Tal es el comportamiento que nos proponemos explorar mediante el modelo de la selección natural. Si el lenguaje poético no puede ser considerado como ficción y los poetas consideran que crean experiencias de lo real, es precisamente porque mantiene una relación presencial con el mundo, porque asume en sí mismo modos de producción de sentido que se emparietan con los modos biológicos. Y por ello, el lenguaje poético se asemeja al pensamiento de los organismos vivos, de las plantas, de los animales. El título de esta ponencia, Gesto de lengua, quiere señalar la impronta de lo vivo en el lenguaje mismo. Quiere, pues, significar que el lenguaje poético es la expresión de un pensamiento donde lo sensible y lo inteligible se hacen reversibles. Hoy en día es cosa admitida que el lenguaje y la conciencia surgieron de la necesidad de comunicación y que el lenguaje humano es un producto de la selección natural dentro de la evolución de nuestra especie. De las teorías sobre este origen del lenguaje diremos algo, aunque sea muy poco, más adelante. Pero importa ahora situar el lenguaje poético respecto de esa noción de comunicación esencial a todo lenguaje.
El físico y teórico de la complejidad español Jorge Wagensberg decía que el arte tenía la particularidad de comunicar complejidades no inteligibles. Afirmaba que la ciencia comunica lo inteligible sin ambigüedad y por ello la ciencia es universal, mientras que el arte produce una comunicación restringida. La ciencia comprende sin intuir, decía. El arte intuye sin comprender. Y así pues, si el lenguaje poético es una forma de arte, ha de ser capaz de comunicar sin comprender. Los modos de conocimiento del arte y la ciencia guardan similitud con las formas de funcionamiento que están implicadas en el curso de la evolución. Para enunciarlo de manera sintética, el conocimiento del arte corresponde al diseño de abajo arriba que sigue la selección natural, y el conocimiento de la ciencia responde al diseño inteligente de arriba abajo que entre los animales es privativo de la especie humana y se deriva de su capacidad razonadora. Veamos en primer lugar el diseño de abajo arriba que podría concernir al arte. Según el filósofo de la ciencia Daniel Dennett, la evolución ha dotado a los seres vivos de recursos para responder adecuadamente a su entorno, lo cual, dice Dennett, genera competencia sin comprensión a todas las escalas, desde la molecular hasta la más alta. La naturaleza, dice Dennett, diseña criaturas muy capaces, expertas e incluso astutas que no tienen ni la más mínima idea de lo que hacen ni por qué lo hacen. Actúan por motivaciones flotantes, inimaginables para ellas, que se derivan de su Umwelt, término acuñado por Jacob von Uexküll, y que se refiere al entorno con el que se interrelaciona un organismo sin necesidad de ser consciente de él. Las motivaciones flotantes determinan ciertos rasgos en esas criaturas sin que ello presuponga diseñadores inteligentes, aunque los diseños que emergen sean increíblemente buenos, dice Dennett. De ese modo, la selección natural desarrolla una competencia sin comprensión análoga a la competencia del arte que consigue comunicar aquello que no comprende. La cuestión es entonces si el lenguaje poético, puesto que es una forma de arte que comunica complejidades no inteligibles, si el lenguaje poético adopta un funcionamiento propio de los seres vivos afectados por la selección natural de la teoría de la evolución. Recordemos que el lenguaje humano y la conciencia son considerados un producto de la selección natural dentro de la evolución de nuestra especie. Lo que aquí se plantea es una hipótesis dependiente de ello, la consideración del lenguaje poético como un momento en el que el lenguaje adopta los comportamientos de un organismo vivo. Una hipótesis que implica una transducción del modelo de la selección natural, algo que, como veremos con posterioridad, hace la teoría de la evolución cultural de la memética. Y, aunque no vayamos a afirmar, por supuesto, que ese momento en el que el lenguaje se comporta como un organismo vivo fuera realmente el origen del lenguaje humano, quizás de un modo metafórico podría decirse que el lenguaje poético produce fósiles de un supuesto origen en el que el lenguaje se comportó como un ser vivo. Fósiles bien vivos ellos mismos, por cierto. La competencia sin comprensión es el modo de relación de la mayoría de los seres vivos con su medio. Es el modo natural por excelencia y respecto del cual el humano constituye una excepción. A menudo sospechamos en ciertos animales un comportamiento comprensivo, pero que solo parece aceptable para los expertos si no consideramos tal competencia como intelección humana, es decir, si no antropomorfizamos su comprensión. Los animales locomotores adquieren competencia mediante un aprendizaje que aprovecha los patrones del entorno. Ya incluso algunos logran usar herramientas como palos o tienen actitudes que nos parecen taimadas.
pero ello no manifiesta ni una adaptación al entorno que suponga comprensión ni lo que se llama una teoría de la mente. A menos que llamemos comprensión no a un conocimiento teórico comunicable de algún modo, sino a una experiencia práctica. Lo cierto es que los filósofos y científicos tienden hoy en día a aceptar la idea de gradualidad en lo que se refiere a la comprensión y a la conciencia, aunque no haya total acuerdo sobre la necesidad o no de una transición de fase para que se produzca la comprensión y la conciencia que llamamos humanas. Dennett propone distinguir 4 grados de seres vivos respecto de la competencia demostrada en su entorno. En el primer grado, las competencias de los seres vivos son de nacimiento y no pueden aprender más. Es el caso de las plantas. En los segundos seres vivos se generan nuevos comportamientos al azar que resultan reforzados o no por el entorno y pasarán o no a su descendencia. Las bacterias son un buen ejemplo. En los terceros seres vivos, los nuevos comportamientos ya no son al azar. Observan antes de actuar y prueban en función de los comportamientos que han almacenado en su cerebro, aunque no necesitan comprender por qué se embarcan en ese proceso de comprobación. En este tercer tipo de seres vivos podemos reconocer a muchos animales, pero también al hombre en su etapa de infancia. El cuarto tipo de criaturas usa deliberadamente recursos de pensamiento y exploración sistemática y corresponde en exclusiva al humano. Estas distinciones con zonas de interferencia entre seres dibujan un glissando de la noción de competencia conducente a la comprensión. La ciencia cognitiva apoya hoy esta noción progresiva, proponiendo distintos grados de conciencia y de capacidad cognitiva, lo cual no quiere decir que el glissando no deba recorrer una enorme distancia entre los animales y los hombres y que no lo haga a tal velocidad que se asemeje a un salto cualitativo. El proceso de adquisición de lenguaje en la infancia podría servir como testigo de ello. La comprensión se presenta como emergencia en los sistemas competentes. En esa emergencia lo que sucede puede describirse como una inversión del sentido del proceso de relación del ser vivo con el mundo. Lo que funcionaba de abajo arriba ahora se orienta de arriba abajo. Evolutivamente este cambio de sentido es el que marca la aparición del hombre y su conocimiento racional, un conocimiento que funciona a partir de conceptos o categorías que se van tratando de aplicar a la particularidad de los acontecimientos experienciales, desde arriba hacia abajo. Somos seres racionales y nuestro pensamiento se expresa en buena parte a través de conceptos que generan lenguaje discursivo y comunicacional, es decir, basado en ese modo cognitivo de arriba abajo que fundamenta en parte la comparación entre cerebro humano y ordenador. La comparación entre las computadoras de silicio y el cerebro como computadora orgánica ha sido usual en el cognitivismo clásico, pero hoy en día ya no se acepta que el diseño inteligente con el que funcionan las máquinas de Turing sea el nuestro. Aunque el cerebro del hombre funcione mediante conceptos y pensamientos más o menos sucesivos, también procesa en paralelo, cosa que la mayoría de los ordenadores simulan pero no hacen. Además, las computadoras dependen de millones de elementos idénticos que ejecutan un programa jerárquicamente concebido, mientras que los cerebros disponen de neuronas totalmente diferentes que se organizan en poblaciones con funcionamiento de abajo arriba, sin diseño previo de programa. Estas simplificadas aproximaciones a un problema de gran complejidad y no resuelto son aquí útiles para señalar ese aparentemente doble funcionamiento del cerebro y su dificultad para abordarlo solo en términos de evolución natural.
Y también para introducir entonces la tesis de Dennett, según la cual la conciencia humana es también, en parte, producto de la evolución cultural aportada por el lenguaje. Dennett, en la estela de Dawkins y su gen egoísta, postula la existencia de los memes, que son elementos de cultura, unidades informacionales semánticas transmitidas culturalmente de modo perceptivo y que no se transmiten pues genéticamente, aunque se propagan a la manera de los virus y evolucionan por selección natural. Entre estos memes se encuentran las palabras, que son memes pronunciables. Ya Darwin había señalado que tanto la formación de diferentes lenguas como la de las distintas especies había sido fruto de un proceso gradual. Y este parecer ha sido reelaborado por el lingüista Jackendorf como teoría del lenguaje fundada en la evolución. Para lo que aquí nos interesa, cabe decir que en la infancia, la lengua materna se adquiere mediante un proceso de tipo darwiniano que presenta solo competencias sin comprensión y que en algún momento las competencias se autoorganizan de modo que emerge la comprensión. En términos darwinianos, este proceso cumple 3 fases: la selección inconsciente, la selección metódica y el diseño inteligente. 3 fases con las que se cubre todo el proceso de abajo arriba y de arriba abajo. Para ejemplificar la evolución en la fase de selección inconsciente de esos memes llamados palabras, Dennett pone un ejemplo que nos interesa, en el que una de ellas cambia de significado. Cambia de significado mediante procesos alejados de la comprensión de los usuarios de las palabras, gracias a una replicación diferencial, selección natural. Y su ejemplo dice que es que en la expresión fue una conferencia increíble, simplemente alucinante, el ejemplo es de él, los adjetivos increíble y alucinante no significan que la conferencia no fuera creíble y provocara alucinaciones, pero que nadie decidió un buen día ajustar ese cambio de significado. Resulta que Dennett está hablando de una metáfora muerta, de una metáfora que sin que nadie lo decidiera se estabilizó perdiendo su poder metafórico. Y parece entonces posible decir que el proceso de selección natural inconsciente por el que pasan los memes llamados palabras es un proceso metafórico, o dicho de modo más amplio, un proceso poético del lenguaje. El lenguaje poético se perfila pues en esta inscripción biológica como una fase del lenguaje de las palabras y su funcionamiento poético sería asimilable al proceso que en la selección natural y en la evolución comienza funcionando de abajo arriba como la selección natural y luego invierte su dirección convirtiéndose en diseño natural, en diseño inteligente, perdón. Y así pues, si el lenguaje poético es gesto de lengua, el gesto vendría a recoger ese primer funcionamiento biológico del lenguaje que termina convirtiéndose en lengua con diseño inteligente. Afirma Dennett que una de las contribuciones básicas del lenguaje a la inteligencia de nuestra especie es la capacidad de transmitir fielmente información que solo comprendemos a medias. Dennett está hablando del lenguaje humano en general, no del lenguaje poético, pero su observación indica ya que la comprensión que representa el lenguaje humano no tiene la nitidez y la univocidad de un ordenador. No es producto solo de un diseño inteligente. El lenguaje humano parece así conservar siempre un recuerdo de su supuesto pasado poético. Pero, según la hipótesis que estoy presentando, es precisamente el lenguaje de la poesía el que se encarga de asumir la visibilidad de este proceso, simulando un funcionamiento de abajo arriba característico de la selección natural. Y lo hace como un ser vivo de tercer grado, de esos que tienen comportamientos que ya no son al azar, observan antes de actuar y
prueban en función de lo que han almacenado en su cerebro, aunque no necesitan comprender por qué se embarcan en ese proceso de comprobación. Así que los memes llamados palabras, en su relación con su entorno, que es una relación de significación en la que han de ser semánticamente competentes, se comportan poéticamente precisamente al comportarse como los animales capaces de una competencia sin comprensión de comportamiento no azaroso. Por decirlo de una manera sucinta y algo fabulada, la metáfora es un animal que quiere significar y se empeña en ello, insistiendo en los lugares en que fue reconocida algún día. Así pues, en el interior del lenguaje de diseño inteligente del hombre sobreviene la simulación de un lenguaje privado de la racionalidad humana que usa los instrumentos de la arquitectura abajo arriba de la selección natural, como si instaláramos la I+D de la selección natural en el seno de la I+D del diseño inteligente, algo que recuerda sorprendentemente a los procesos de simulación informática de, por ejemplo, el crecimiento de las plantas. Esta simulación del lenguaje sin racionalidad dentro del lenguaje inteligente nos permite decir algo similar a lo que afirmaba Wittgenstein. Si un león pudiera hablar, no lo podríamos entender, decía. Si un poeta hablara como un animal, no lo podríamos entender, decimos. Y eso es efectivamente lo que pasa, que el lenguaje poético no se entiende. No es algo susceptible de ser comprendido. El poeta no sabe cómo habla él mismo, no sabe cuánto significa su lenguaje poético, solo lo tienta. Un poeta no sabe lo que dice hasta que no se lo dice en sus propias palabras, afirma incluso alguno de ellos. El poeta se simula a sí mismo, privado de su lenguaje y por tanto de su conciencia humana, pero lo hace dentro del lenguaje y de la conciencia humanas. En poesía, el lenguaje orada su poder conceptual, es decir, su modo de significar el mundo de arriba abajo, mediante articulaciones significativas derivadas de la experiencia del mundo, que operan de abajo arriba. Tras esta concepción late el recuerdo de la revolución del lenguaje poético de Kristeva, por ejemplo, donde el régimen simbólico se veía atravesado y desactivado por un régimen semiótico vinculado a lo pulsional y a modos relacionales previos al lenguaje. El poeta, apuntaba Kristeva, es aquel que reproduce en su lenguaje esta jora semiótica en la que todo humano vive antes de acceder al lenguaje. Y escribe el neurólogo Proscience. Cette zone chaotique où la pensée se cherche et s'invente, c'est la définition même de ce que j'appelle littérature. Y es que, como decía Valéry, la poesía supone una merma de intelección. Simula la competencia sin comprensión que hipotéticamente estuvo en el origen del lenguaje. Es el lenguaje ya constituido el que simula su propio origen. Buena parte de la poesía moderna, desde mediados finales del XIX, es una poesía autorreferencial en este sentido. Está centrada en la escena de su origen, está fascinada, como diría Pascal Quignard, del ser humano, él no diría el ser humano, está fascinada por la escena en que se engendra su lenguaje poético y explora su naturaleza a través de modulaciones escénicas en las que ensaya una continuidad o una coalescencia entre la experiencia del mundo y el sentido. Este es el proyecto de base reconocible tanto en el hermetismo de la metáfora surrealista como en la búsqueda de la capacidad performativa del lenguaje, en le parti pris des choses pongiano o en la noción de presencia de Bonnefoy, por poner algunos ejemplos. Que el lenguaje simule una competencia sin comprensión quiere decir que la poesía y la metáfora proponen expresión lingüística
a una experiencia que no respondía a un concepto y a un nombre con anterioridad. No había lenguaje comprensivo para ella. Desde la retórica diríamos que es un caso de catacresis en origen. Desde el lenguaje de la poética diríamos que la metáfora crea una realidad. Desde el lenguaje de la filosofía diríamos que amplía el Umwelt del ser vivo, que es el hombre. Y desde la memética diríamos que ensaya un meme. Será el lector o la comunidad de lectores quien juzgue de la competencia de tal meme, quien juzgue si esa metáfora o esa formación del lenguaje poético es suficientemente competente como para ser esbozo de lenguaje inteligible, si verdaderamente logra comunicar una experiencia del mundo hasta entonces innominada. Será el lector o la comunidad de lectores quien decida si esa palabra meme rellena la laguna que separa la competencia sin comprensión y el diseño inteligente. Pero si lo decide y lo certifica con certeza, el ser vivo, que es la metáfora, morirá en tanto que metáfora. La metáfora es un meme que cuanto más se replica, más obligado está a morir mutando en lenguaje conceptual y dejando de funcionar de abajo arriba. Pero la metáfora poética tiene posibilidad de sobrevivir como metáfora gracias a la particularidad de que al ser escrita una sola vez y no admitir ser extraída de su contexto poemático, de su medio, solo se reproduce en la lectura que de ella hacen los lectores del poema. Cuando la metáfora salta la frontera entre ese su medio vital, que es el libro, o similar, y se interna en el uso social, es cuando deja de ser un ser vivo con competencia sin comprensión. La metáfora poética es un ensayo de meme poco exitoso en el medio social. Sometida a la selección de la evolución cultural, no es generalmente seleccionada y cuando lo es pasa a convertirse en lenguaje, no poético. De modo que la metáfora puede también considerarse un estado del proceso de replicación y selección del caso más general de la palabra, pero surgido en un medio restringido y favorable. Y la poesía puede considerarse como un laboratorio experimental de memes lingüísticos con comportamiento de ser vivo, pero fallidos en la inversión evolutiva necesaria para convertirse en lenguaje. Más, ¿qué interés puede tener tal laboratorio? En el pensamiento de diseño inteligente de arriba abajo, lo que no se puede producir o crear es que no se comprende. Para crear algo hay que comprenderlo, afirma el conocimiento racional. Pero en lo que respecta al lenguaje, la poesía pone en duda este principio. Es, como decía Wagensberg, del arte comunicación de ininteligibles. Crea una expresión de lenguaje al tiempo que crea la experiencia que pretende nombrar. La poesía presenta así un inusitado parentesco con el modo en el que la más reciente investigación científica genera conocimiento afrontando problemas de difícil abordaje mediante la aplicación de procesos de selección natural en medio computacional, simulada en un programa informático. Cuando el aprendizaje automático y profundo de abajo arriba se encuentra implicado en el diseño inteligente del programa, es posible decir que se están creando soluciones y resolviendo problemas que la mente humana no comprende, pues el procedimiento analítico no cabe en ella. Pero se diría que la poesía ya había inventado con anterioridad este tipo de procesos emergentes para el lenguaje a escala del cerebro humano. En ellos, el lenguaje poético que ejecuta procesos de abajo arriba está ocupándose de sí mismo, del propio lenguaje, como si el programa se sometiera a sí mismo a procesos de construcción de abajo arriba, algo inspirador para las máquinas.
Por lo demás, ni los inventores de esos ordenadores comprenden mentalmente las máquinas que construyeron, ni los poetas comprenden mentalmente el proceso de generación de las metáforas que producen, a menos que se trate de una analogía mecánica, pero esta no es la metáfora de la poesía moderna, no es la metáfora de la que estamos hablando. Se diría que en ambos casos los procesos superan la capacidad de comprensión consciente de nuestro cerebro, de lo que cabe colegir que lo que nos desborda no es solo la ingente cantidad de datos, sino también el tipo de proceso recursivo en el que se combinan dos tipos de procesos creativos, el natural y el inteligente. Procesos creativos que suponen también trayectos de orientación reversible. Pero quizá el carácter efímero de la metáfora pudiera, en su contraída fórmula, albergar las huellas de este doble trayecto. Y quizá ese fuera el interés de ese laboratorio de memes fallidos del que antes hablábamos. Tal vez a través de la replicación memética el lector pudiera experimentar en sí mismo la competencia sin comprensión, la capacidad comunicativa de ese ininteligible. Si así fuera, sucedería porque la metáfora sería replicada al modo biológico, de abajo arriba, como un virus infectando organismos vivos. De suerte que sería preciso que el lector se ofreciese como tal organismo vivo, que se comportase como un organismo vivo respecto de la metáfora. Metáfora que es lenguaje y, por tanto, cultura también, y no natura. Y a partir de aquí nos encontramos ya en ese laboratorio de microbiología poética, donde el lenguaje entra en función poética al reenraizarse en la naturaleza viva, acudiendo a los instrumentos de conocimiento que provee su naturaleza encarnada. La metáfora es, pues, lenguaje que se comporta como un ser vivo cuyo modo de vida es comunicar, para lo cual necesita alcanzar algún tipo de replicación, es decir, de lectura en la que se reconozca su competencia comunicativa, en un medio conformado por seres vivos, dotados de lenguaje e insertos a su vez en un entorno que les proporciona experiencias mediadas por su cuerpo y elaboradas emocionalmente y cognitivamente. Sucede que algunas de estas experiencias no tienen nombre y que son precisamente aquellas que no tienen nombre las que quiere comunicar el lenguaje poético. La pregunta que hay que formular es entonces la siguiente: ¿de qué modo una metáfora puede comunicar una experiencia sin nombre? La metáfora presenta el comportamiento de abajo arriba característico de la selección natural al ofrecerse dentro de un contexto poético a una comunidad de lectores. La metáfora, en puridad, no necesita ni siquiera ser certificada por esos lectores, pues no teniendo interés en convertirse en metáfora muerta, lo que pretende la metáfora es mantenerse en el proceso de selección, no que éste se resuelva. Y tal proceso puede muy bien estar solo comenzando y localizarse en el momento en el que el poeta propone la metáfora. ¿Cuántos lectores se necesitan para que podamos llamar metáfora a una metáfora? ¿Son suficientes 2, contando al propio poeta? Wagensberg respondería que, de hecho, la comunicación del arte no se produce sino por pares, que no existe una comunidad más grande de comunicación de ininteligibles que esa. Estemos o no estemos de acuerdo con él, lo cierto es que el laboratorio de las metáforas puede ser tan pequeño como el compuesto por un emisor y un receptor. Y me interesa ese microlaboratorio porque es el único en el que yo, asumiendo el papel de lectora, puedo dar fe del modo en el que una metáfora puede comunicar una experiencia sin nombre. Ese modo es conocido. Se trata del modo analógico. Pero, ¿cómo encontrar analogía entre una expresión de lenguaje y una experiencia? El paradigma experiencialista de los enfoques cognitivos de la metáfora responde con bastante precisión a esta pregunta.
pero no es mi intención entrar en el breve tiempo que me resta ni en los esquemas de imágenes de la semántica cognitiva, ni en las subescenas experienciales de la teoría de la metáfora primaria, ni en la metáfora cognitiva o conceptual de Lakoff y Johnson, o en el blending de Turner y Fauconnier. Más modesta e imprecisamente, quisiera articular algunas ideas en torno a la analogía entre lenguaje y experiencia conducentes a justificar la expresión gesto de lengua con la que he titulado mi exposición. De manera general, se entiende hoy en día que en la metáfora el dominio fuente imprime sus caracteres sobre el dominio meta, de modo que en este último emergen propiedades no evidentes hasta el momento. La metáfora por la que Baudelaire implica como término meta unos ojos femeninos y como término fuente la expresión un cielo lívido donde germina el huracán, hace emerger en los ojos, que es el término meta, las propiedades de color claro y mirada profunda donde se adivina el carácter pasional de la mujer. Estimo que este es el punto de vista del lector, pero que desde el punto de vista del poeta, el funcionamiento de la metáfora poética no se ajusta exactamente a esto, pues el término meta de la metáfora poética no es exactamente la abstracción que el lector nombra como unos ojos, sino una experiencia sin nombre. Para el poeta, el término meta no son solo unos ojos, sino también la relación perceptiva y emocional que el poeta establece con esos ojos. Y ese dominio meta no es conocido bajo un nombre. Su nombre no puede ser ojos. Pero la experiencia perceptiva y emocional, real o imaginaria, sí es conocida para el poeta. En buena parte de la poesía moderna, el dominio meta es una experiencia tan sin nombre que solo es nombrada por el dominio fuente. No es el caso del ejemplo de Baudelaire, pero imaginemos que solo apareciera el término fuente, cielo lívido donde germina el huracán. Imaginemos que la metáfora poética comunicara la relación perceptiva y emocional del poeta, pero no diera a comprender los ojos. Lo comunicara la experiencia, pero no dio a entender los ojos. Y que el lector nunca pudiera asegurar que de ojos se trata, que se trata de unos ojos. Este es un caso común en la poesía moderna. Es la causa que entiendo fundamental para su tendencia al hermetismo. Y así pues, esta metáfora poética, en su radicalidad, es competente para comunicar una experiencia, pero no proporciona comprensión. La poesía actual generalmente no es un acertijo de dominios meta de la metáfora, sino una comunicación de experiencia perceptiva y emocional y por tanto una propuesta de cognición encarnada, no comprensiva. Si el dominio meta no tiene nombre y es experiencia, el dominio fuente, que sí tiene expresión lingüística, ha de ceder a la hora de establecer con él analogía. Es decir, ha de proponerse como experiencia él mismo, tanto en su sentido como en su forma. Ha de proponer como experiencia tanto las imágenes mentales que su sentido suscita como las que suscita la percepción de su forma sonora, gráfica y compositiva. El dominio meta mudo obliga al dominio fuente a hacer gestos de lengua. Obliga al lenguaje a hablar con gestos que sean legibles como experiencia perceptiva y emocional. En el lenguaje poético, la experiencia presiona al lenguaje, le obliga a ofrecerse de modo que pueda ser leído como gesto. Le pone en situación de simular al ser vivo, y no a cualquiera, sino a uno que percibe, que se mueve, que sufre emociones. Aunque bien podrían acompañar estas reflexiones, no hablaré aquí de las teorías que postulan la selección del gesto junto al lenguaje en el origen de este último,
la del etólogo Cyrulnik, por ejemplo, o la de los antropólogos Armstrong y Sherman, ni de las teorías que subrayan la permanencia del acompañamiento del gesto en el lenguaje, apuntando hacia un sentido del movimiento, como la de Alain Berthoz, o de las que vinculan la capacidad motora y la sintaxis, como la del científico cognitivo Philipp Lieberman, ni de las que ven en el placer poético un placer muscular durante la enunciación, como la de André Speer, la conocida de André Speer. Tampoco me detendré en la plausible conjetura de un pensamiento sin palabras, apoyada por cognitivistas como Jean Roux, un pensamiento mudo en el que se podrían encontrar esbozos de la relación entre experiencia y lenguaje. Orillaré también la concepción del arte moderno del neurólogo Zecchi, quien defiende que en la pintura se seleccionan rasgos perceptivos procedentes de diversas áreas visuales, descomponiendo así la imagen global que reconstruye el cerebro, algo que podría interesar a la metáfora cognitivo-conceptual y a sus esquemas de imagen. Igualmente olvidaré la microfenomenología, que estudia la sucesión de gestos interiores en el surgimiento de una idea. No me referiré tampoco a la cognición gestual de Gérard Olivier, cuyo estudio de la rotación mental de objetos como base de la cognición bien pudiera contribuir a comprender el establecimiento de analogías entre la experiencia y el comportamiento gestual del lenguaje poético, ni a la semiótica de Fabry, quien considera que el sentido es un flujo que solo se subdivide en unidades significativas en el momento en el que se verifica el proceso comunicativo. Antes domina el gesto. Y ni siquiera me detendré en la dactiléctica de Carlota Fernández Jáuregui, que se ocupa de la gestualidad del lenguaje en el poema, considerando el gesto verbal como la capacidad indicativa que tiene la palabra. Si la naturaleza del poema es deíctica, dice Fernández Jáuregui, es porque en él se filtra una experiencia, de modo que la experiencia en el lenguaje no se representa, sino que se indica. Y ello porque se produce una incorporación de la realidad al propio lenguaje. Y finalmente tampoco me internaré en la morfogénesis con la que Dan Gaidá explora la idea de un arte que se reapropia de las fuerzas formativas de la naturaleza y que a través de esa construcción de la forma accede al sentido. Algo que Dominique Rabaté confirma apuntando que concebir el poema como gesto es pensarlo como dinámica de una forma. Todas estas perspectivas prometedoras para entrar en el gesto de lengua componen el horizonte de esta intervención y en todas se esboza de algún modo la continuidad entre una experiencia física del mundo, lo sensible, y el sentido, lo inteligible. Pero estas perspectivas no serán exploradas porque deseo dar la palabra final al propio lenguaje poético, no sin antes hacer una breve etapa intermedia entre la reflexión y la práctica de escritura, escuchando a dos creadores que son también ensayistas. El primero de ellos es Pascal Quignard, quien comentando la antropología del gesto de Marcel Jousse, escribe: todo niño irradia mimemas, repeticiones, trofeos de sonidos y de actitudes en las que ha estado inmerso. La intussusceptio es la acción de asumir en el interior de uno mismo los estilos del mundo y el comportamiento de los seres que nos rodean. La intussuscepción es bucal, luego gestual, luego volviendo sobre sí misma duplica y recodifica los gestos espaciales en gestos laringeobucales, luego en palabras, luego en pensamientos. Esta reducción progresiva del gesto es un destino trágico. El gesto se extenúa en la melodía.
En los libros se ahoga una antigua melodía. La lengua parece aniquilar todo ese rumor de un cuerpo. Quiñard habla de la prosa, del misterio de que en la prosa la lengua acepte esta lejanía del cuerpo, de que se resigne. Quizá por ello, a menudo escribe su propia prosa forjándola sobre un movimiento recursivo de la propia lengua, obligando a la lengua, a remontar su curso etimológico, reconduciéndola a su origen, para que la lengua diga aquello que ha dejado de saber, su proximidad con la experiencia del mundo. Quiñard, que no se confiesa poeta, aborda la evolución cultural de las palabras, exhumando en ellas su lejano vínculo con el gesto. Cuando Quiñard ahorma su poesía en un curso etimológico, la dota de funcionamiento poético, precisamente porque utiliza la etimología para despertar el gesto en la lengua. Quizá la aptitud recursiva de este pensamiento poético etimológico sea el comienzo del despliegue de un bucle inverso al eterno y grácil bucle con el que Hofstadter describe la emergencia de la conciencia. Como si el lenguaje, manifestación de la conciencia, emprendiera un camino de vuelta hacia el origen y como si su étimo fuera la primera vuelta de espiral de un bucle inevitablemente poético que en sus profundidades se hunde en el gesto. El segundo escritor ensayista que quiero traer a este final es el argentino César Aira, quien escribe así: un adulto ve un pájaro volando y su mente al punto dice pájaro. El niño, en cambio, ve algo que no solo no tiene nombre, sino que ni siquiera es una cosa sin nombre. Es un continuo sin límites que participa del aire, de los árboles, de la hora, del movimiento, de la temperatura, de la voz de su madre, del color del cielo, de casi todo. Es un programa artístico. Más aún, el pensamiento, cuando se esfuerza por investigar sus raíces, puede estar tratando, aun sin saberlo, de volver a su inexistencia. Fin de cita. Volver al inicio del bucle de la conciencia, parece querer decir César Aira, es entrar de nuevo en la experiencia del continuum del mundo, una experiencia sin nombre. Mas el poeta no es un niño, sino un adulto que sabe nombrar los pájaros, que nombra y no nombra. Alguien cuya conciencia viaja velocísima entre el lenguaje y la experiencia sin nombre, trayendo de ella el gesto que se da a leer en el poema, contrayendo en unas líneas los trayectos inversos de la evolución biológica y la evolución cultural. Así, en estos 3 versos del libro del Frío, del poeta español Antonio Gamoneda, donde el nombre del pájaro, ave fría, es dicho, pero ese nombre no recubre la singular experiencia sin nombre de su presencia, la presencia del pájaro como percepto, movimiento y emoción que hacen del mundo un continuum en el que también se confunde el sujeto. Intento que salga. No sé, podríamos hacer para que se viera. Sí. Dicen los versos: huyen heridas por el amanecer, laten sobre las aguas y su blancura se abre en ti, ave frías. Viajan de lo visible a lo invisible, ya solo hay invierno en las ramas inmóviles. Las aves frías son pájaros que anidan cerca del agua y su presencia en el poema trae consigo memoria de la percepción de la humedad, de ese entorno que intensifica el frío de ese invierno. Un frío
que está ya en el propio nombre del pájaro, ave fría. La relación entre la ave fría y el paisaje de invierno es al tiempo experiencial y fónica. Pero el ave fría no es metáfora del invierno, sino un pájaro cuyos gestos asumirá el poema para comunicar una experiencia sin nombre. Así pues, lo primero que sucede en el poema es la percepción del movimiento de las aves alcanzadas por los primeros rayos del día. Sobre ellas la luz es hiriente y por eso su vuelo es una huida. En la imagen siguiente, las aves frías laten sobre las aguas y es su breve tocar el agua con las alas lo que comunica movimiento. Movimiento al agua, como si el agua recogiera ese latido en pulso de vida. El paisaje acoge el gesto del ave como latido propio, acoge esa vida de las aves heridas por la luz del alba. En la tercera imagen es la blancura de las aves la que pasa al sujeto lírico. Es un sujeto que se nombra en segunda persona. La blancura se abre en él. Se abre en él al mismo tiempo que el paisaje se ha llenado de aves frías que para huir abren sus alas blancas en forma de V, que las abren también gráficamente en V, en las palabras viajan, visible, invisible, invierno, inmóviles, ave frías. El poema se llena de alas visualmente al leerlo, igual que el paisaje se llena de alas abiertas al mirarlo. La lengua hace tipográficamente el gesto del pájaro volando y hace también el gesto de su desaparición, dejando un ya suspendido en el penúltimo verso, incapaz de seguirlas en su vuelo hacia lo invisible y volviendo al paisaje de lo que no tiene movimiento, las ramas vacías e inmóviles. Las aves frías viajan de lo visible a lo invisible, terminan desapareciendo perceptivamente del paisaje. Así, su blancura precede a lo invisible, como la luz blanca que en el imaginario del poeta precede siempre a la muerte. También esta vez él ha sido invadido por la blancura. Y así pues, en esos 3 versos, el lenguaje poético trata de decir la experiencia sin nombre de un paso entre vida y muerte inscrito en los gestos de los seres vivos, en su color, que han pasado a ser gestos del paisaje, del propio poeta y del poema. Distinguía a Gamben en el gesto, acudiendo a la ética de Nicómaco, distinguía un actuar, un agere, que es praxis, y un hacer, facere, que es poiesis. En el poema sobreviene la conversión del primero en el segundo. El gesto-acción del pájaro es asumido por el lenguaje poético como gesto poiesis. No ya una acción física que termina en sí misma, sino un hacer que tiene otro fin que sí mismo. No ya una forma, sino una producción. No ya Gestalten, sino Bildung. Y en esa transducción del gesto a la lengua del poema, esta tiende a decir aquello que no es capaz de nombrar, que no comprende, pero que comunica. Gracias por su atención.